Bien, quiero darle la bienvenida al doctor Andrew Ibach. Él es médico glaucomatólogo, es director de Glaucoma Center de San Francisco. Tuvimos la oportunidad de conocernos cuando él estuvo por Perú hace mucho tiempo y desde ahí ha venido desarrollándose muchísimo en el campo del glaucoma en los Estados Unidos. El doctor ha servido como revisor científico de revistas como Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, archivos de oftalmología, cirugía y láser de oftalmología y del Journal de Glaucoma. Así también como es consultor de muchas empresas oftalmológicas como Alcon, Allergan y un sinfín de publicaciones que mantiene siempre en actividad el doctor Andrew Ibach. First of all, thank you for your presence here, Andrew. Quiero hacer presente también a los presentes que va a haber una interpretación, una traducción simultánea. Tienen ahí un símbolo donde dice interpretación con un mundito en la cual pueden apretarlo aquellos que deseen escuchar la traducción al español. Thank you very much, Andrew. Please, the conference is yours. Thank you so much, Rafael. It's my pleasure to be here. Let me see if I can. Hello? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. No, it wasn't interrupted. Okay, I'm going to share my slides. And let's see. Compartiré mis diapositivas. Veamos acá entonces. Bien, aquí están. Pregunta al profesor si pueden ver sus diapositivas. Bien. Muchas gracias por la amable invitación. Es un placer y honor estar acá con ustedes esta noche. Y lo que yo deseo hacer es dar una vista panorámica durante los siguientes minutos, tocando diversos temas en los cuales pienso todos los días cuando veo a los pacientes, y algunas de las nuevas maneras en cuanto a abordar y ayudar a nuestros pacientes y al mismo tiempo pensar en términos de algunos de los retos que ustedes tienen que enfrentar en Perú conforme tratan de ayudar a vuestros pacientes. Entonces en cuanto a los conflictos de intereses, soy consultor para la industria, para diferentes compañías, Bausch y Lomb y Abaxis, y con respecto a algunos aparatos que voy a presentar, y hay conflictos potenciales. ¿Quiénes somos nosotros? Estamos en San Francisco. Quizás ustedes conocen ahora al doctor Hoskins, que ha trabajado mucho con la Asociación Panamericana, está retirado desafortunadamente. El doctor Catherine falleció el año pasado, el doctor Schaefer falleció varios años atrás, el doctor Shang Lin es especialista en glaucoma y cirujano de cataratas, igual que mis colegas, la doctora Pickering, la doctora Shaw. Algo para pensar si están en San Francisco el próximo año. Cada año a principios de febrero tenemos una reunión llamada Glaucoma 360 y celebramos, innovamos y educamos. El jueves por la noche recaudamos fondos, pero el viernes tenemos la reunión que se llama Nuevos Horizontes, con compañías grandes y pequeñas. Y si ustedes quieren saber qué está sucediendo ahora realmente en el desarrollo de estos temas, y el programa, tenemos un programa educacional tanto para los cirujanos en la mañana, al igual que para los optometristas por la tarde. Entonces quizás algún día ustedes puedan visitarnos. Tenemos un programa de fellowship que data de 1961, que entonces a partir de los años 90 es un programa internacional. Entonces ustedes quizás conocen, en 1997, uno de nuestros fellows internacionales, el doctor Rodolfo Pérez Grossman, que continúa haciendo investigación, y estoy muy contento de ver cómo ha seguido trabajando y progresando. En caso asistan a la reunión de la Academia Estadounidense de Oftalmología en Nueva Orleans, tenemos una charla que es en honor del doctor Robert Shaffer. Este año pues será Del Hoyer, yo lo presentaré, y es una charla que realmente vale la pena en la reunión de la Academia Americana de Oftalmología. Habiendo dicho esto, ¿a qué me quiero referir entonces en este tema de glaucoma? Primero, mirar cómo es la vista panorámica, entonces ver lo que es absolutamente crítico.
y luego algunos conceptos acerca de los medicamentos y el tratamiento con láser, un poco acerca de MIGS, obviamente. Hay bastantes temas al respecto, y la cirugía tradicional y algunas variantes. Algunos de ustedes que trabajan desde varios años y encontraron cosas que son de ayuda para los pacientes, y ver cómo algunas cosas se han modificado y pueden ayudar a sus pacientes. Entonces aquí tenemos la información referente al estudio de tratamiento de la hipertensión ocular. Son personas a las cuales se midió la presión intraocular, algunas fueron tratadas, otras no. Y el punto es que si bajamos la presión intraocular podemos reducir la probabilidad de cambios en el nervio óptico o de cambios en el campo visual. Entonces, la idea es que debiéramos tratar en todo caso a todo el mundo del saque. Pero si miramos esto en una forma diferente, es la misma información, y lo que vemos en este estudio de gran monitorización en estas personas, hubo un 90% que no progresó. Es cierto que si usted trata, usted reduce la probabilidad de conversión, pero muchas personas fueron monitorizadas cuidadosamente, estando con la presión elevada, y que no tuvieron cambios en el nervio óptico o en el campo visual. Y la realidad es que la razón por la cual hacemos estos programas de tamizaje de glaucoma en la comunidad es porque estamos tratando de encontrar pacientes que puedan tener glaucoma. El punto es que no tienen problemas hasta que nos ven y les decimos que tienen glaucoma. Puede haber defectos significativos del campo visual en un ojo y el paciente no tiene problemas. Entonces, hay que centrarnos en la presión, campo visual, el OCT, daño al nervio óptico, y todo esto es crítico, pero hay que dar un paso atrás y tener en mente cuáles son las características de los pacientes, y entonces cómo podemos mantener su visión, pero al mismo tiempo minimizar el impacto y ver qué tan buenas son nuestras intervenciones. Esta es una gráfica del doctor Spade de algunos años atrás, entonces, para ver lo que nosotros capturamos en nuestro centro. Entonces hay una escala. En verde las cosas están mejor, en rojo es donde hay más problemas con el campo visual. En la parte baja del eje X está del nacimiento a la muerte. Y la realidad es que cuando nosotros miramos a un paciente y su nervio óptico y las presiones y todo eso, realmente hay que tomar en cuenta no solamente el estado de la enfermedad, sino también la edad. Por ejemplo, si alguien es de edad bastante avanzada, por ejemplo, en esta gráfica, esta línea gruesa, entonces no le quedan muchos años de vida, entonces quizás simplemente ajustar las intervenciones para que se reflejen en la vida del paciente. En nuestra práctica recibimos pacientes más jóvenes y tienen el nervio óptico muy comprometido, y aquí tenemos que ser mucho más agresivos y deseamos aceptar más riesgos e inconvenientes con las intervenciones. Y esto es importante cuando nosotros vamos a decidir qué hacer, a quién vamos a tratar, y también es un blanco móvil, especialmente ahora en el contexto del COVID. No, mucho se habla de cuántos mueren, pero como ustedes saben, hay consecuencias a largo plazo de la infección del COVID. Entonces, ¿por cuánto tiempo podemos anticipar que estas personas vivan? Y en mi práctica yo sospecho que en la suya también hay pacientes que pueden hacer cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces, el punto cuando hacemos que desafortunadamente su esperanza de vida es menor y hay que reevaluarlos, entonces decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo es verlos mientras estén con nosotros. Después ya están en manos de otro especialista. ¿Y cómo ocurre y esta es la línea de tiempo de la terapia para el glaucoma, y retrocedemos en el tiempo. Entonces, aquí muchas cosas han cambiado. Entonces, desde 1925 hay una serie de dispositivos, esclerostomía, los shunts en los 70, la trabeculectomía, que también apareció a fines de los 60, luego los implantes diferentes, el impacto de las prostaglandinas, y así sucesivamente. Los últimos 15 a 20 años ha habido bastante actividad en este campo, y si miramos la escala, esto no es solamente una escala, es una línea de tiempo. Entonces, hay bastantes posibilidades, opciones a las cuales podemos mirar. Si miramos los medicamentos, también tenemos acá un número limitado de medicamentos, impresionantes medicamentos en los últimos años. Si miramos los años 50, no teníamos la droga que tenemos ahora, pero tenemos muchas opciones, lo cual es bueno. Pero por cierto, hay complejidades y complicaciones, y ciertamente en los Estados Unidos el costo es un factor muy importante. Y desafortunadamente, aún nuestros mejores medicamentos nuevos, los análogos de prostaglandina, pueden causar hiperemia, y si va a cirugía hay que
ser consciente de esto. Los medicamentos son muy buenos, pueden ser muy efectivos, pero tienen que tomarse por lo menos una vez al día y tienen algunos efectos colaterales potenciales. Entonces, ¿qué estamos prescribiendo en los Estados Unidos? Esta es información de marketing de una de las compañías farmacéuticas grandes y como se espera, los análogos de protalanina todavía siguen el número uno en medicamentos prescritos para glaucoma en los Estados Unidos. Los beta bloqueadores han mantenido con 20%, pero interesantemente, más recientemente ha habido cambio de conceptos y en parte tenemos pacientes que ahora tienen más dificultad para costear las medicaciones. Sospecho que ese no es un problema en Perú. Este es un factor para muchos de vuestros pacientes. Entonces, conforme miramos planes para el tratamiento, hay que tomar en cuenta el estado de la enfermedad, la edad y también lo que es práctico para este individuo en cuanto a hacer en una modalidad a largo plazo. Ahora, un problema común que tenemos con los pacientes que han estado con medicaciones por tiempo prolongado es que pueden desarrollar reacciones alérgicas o adversas a los preservantes. En los Estados Unidos tenemos una serie de formulaciones diferentes que utilizan diferentes preservantes y entonces hemos visto presentaciones libres de preservantes y entonces estas opciones hay que considerarlas y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ante la posibilidad de una reacción que puede ser el problema del preservante antes que el principio activo. Entonces hablemos un poco acerca del láser. La medicación es una opción, pero nuevamente dependiendo del contexto y especialmente si el paciente está lejos de una farmacia, no va a poder costearlo. Entonces no habría una solución práctica para el manejo a largo plazo del glaucoma. Y hubo un estudio interesante comparando la trabeculoplastía selectiva y básicamente la línea de fondo era que ambas opciones como terapia primaria se percibió que eran riesgosas, pero más recientemente este sistema de costos bajos se modificó bastante y el estudio LIFE aquí, y hasta donde yo sé, este es el primer estudio randomizado en donde se dijo que una trabeculoplastía selectiva podría utilizarse para este tipo de tratamiento. Entonces, aquí cuando comenzamos a hacer esta trabeculoplastía con láser era lo último que hacíamos y poco a poco se convirtió en medicamento a usarse después de un par de medicaciones y la idea es que luego podría hacerse como primer tratamiento. Ahora tenemos evidencia creciente para considerarlo como tratamiento de primera línea. Para mis pacientes que no tienen un acceso confiable a las medicaciones y que la limitante es el costo, entonces esta trabeculopastía selectiva puede ser una solución elegante, sin embargo, no está libre de riesgos. Ocasionalmente podemos tener subidas de la presión, no todos responden a SLT, hay dispersión y esto es un factor de riesgo totalmente diferente. Entonces, una opción, hubo esfuerzos ya por el 2011 acerca de cambios en el edema de la córnea con SLT y una variedad de modalidades. Sin mi experiencia no lo he visto, pero ciertamente es una posibilidad. Pero cuando pensamos, ¿qué más podría ir mal? Hay un reporte reciente del 2020 en que sospecho que ustedes tienen estas unidades de láser con esta capacidad para hacer capsulotomía y luego iridotomía, al igual que la SLT. Entonces, este es un reporte de casos cuando se hace el tratamiento del láser, se pensó que se trataba de capsulotomía, pero era un modo de selectiva con láser. Y si hablamos de láser, a veces nos olvidamos, es una forma de cirugía y los protocolos que tenemos en sala de operaciones también deben ser seguidos cuando hacemos estos tratamientos. Entonces hay que ver el ojo correcto, el ángulo correcto, el procedimiento que estamos haciendo y que los parámetros estén bien. Aquí en los Estados Unidos hay mucha presión para ser más eficiente, hay técnicos que toman algunos de los pasos, pero finalmente cuando es un tratamiento de láser, una cirugía, si hay algún problema, el tema se centra en el cirujano. Entonces, lo que usted diga o haga es importante si es que usted está haciendo más láseres para asegurarse que está siguiendo sus protocolos de seguridad y los está cumpliendo, que eso es lo más importante. Ahora, pasemos a un tipo diferente de láser. Microcoagulación, por ejemplo, estamos muy interesados cuando esto apareció por primera vez. Entonces, nuestro centro fue uno de los primeros en tenerlo y poco después de comenzar a hacer este procedimiento. Entonces, esto llegó a nuestro centro desde un especialista en glaucoma en un área determinada. Este es el caso de un varón de 72 años, un ajo,
visión preoperatoria 20-40, presión intraocular de 27 en el máximo de medicamentos, postoperatorio después de la ciclofotocoagulación, la presión estaba en 10, eso es bueno, pero ahora el ojo había pasado a ifema, halo corneal o borramiento corneal, percepción de la luz, tuvo cirugía de catarata urgente y al final terminó con visión al movimiento de la mano. Comenzamos a mirar la información en cuanto a este tipo de tratamientos y esto fue publicado en diciembre del 2020, nuestra serie, y lo que encontramos fueron dos cosas. Uno fue que hallamos que no estaba funcionando la cosa tan bien como pensamos. El otro problema eran las complicaciones. Entonces, la midriasis es una pupila grande, ¿cuál sería el problema? Pero si este tratamiento en láser se estaba posicionando para el uso precoz en glaucoma en los pacientes que son más jóvenes, y esto puede ser muy significativo. También hubo evaluaciones de la retina y la idea era darse cuenta de lo que estaba pasando. Es más que un caso que hemos reportado a ustedes. Entonces, con esto personalmente dejé de hacer el láser con micropulso en la fotocoagulación, ya que simplemente no me sentí personalmente seguro con este procedimiento, pero resultó que yo no estaba solo. Este es un editorial en Ophthalmology por Henry Quigley, en donde él se refirió a algunos de los retos de traer nuevos dispositivos y nuevos procedimientos para nuestros pacientes. Y tenemos que ser cuidadosos, ya que si bien estábamos excitados y entusiastas al respecto, necesitamos asegurarnos de la seguridad y esto nos lleva a la primera diapositiva. Cuando el paciente se presenta con glaucoma, están bien, no tienen problemas hasta que empezamos a tratar de ayudarlas. Entonces, esto tiene que calzar con el nivel de intervención y hay que ser muy cauto al respecto de cuál es el riesgo al cual estamos exponiendo al paciente. Realmente necesitamos hacer este procedimiento ahora. Entonces, en este editorial se tocan los mismos temas, la pérdida de la agudeza visual que persistía por meses y que realmente no había una razón clara para ello. Entonces, ¿dónde estamos? Estos son datos de los Estados Unidos. Esto es quizás lo más exacto para ver qué procedimientos quirúrgicos estamos haciendo para el glaucoma. Esto es del registro central en Washington, D.C. para Medicare. Y si nosotros miramos la línea en celeste, esto es para la trabeculoplastía con láser, entonces podemos ver que la SLT se introdujo a principios de los 2000 y continúa jugando un papel importante. Si tomamos acá una mirada, esta es la iridotomía con láser, entonces todavía hacemos esto frecuentemente, pero esta línea roja, estas son las trabeculectomías. Miren aquí. Entonces tenemos una caída significativa y si miramos dónde comienza, 1996 es aquí cuando los análogos de prostaglandina son introducidos en los Estados Unidos y cae un poco nuevamente cuando miramos acá con SLT. Entonces el impacto de los análogos de prostaglandina que tienen cierta influencia en la SLT realmente se reduce o redujo nuestra necesidad de hacer trabeculectomía, lo cual es fantástico. Y no tenemos que crear una burbuja y alguien moriría algún tiempo más tarde. Entonces, miremos esto más de cerca. Entonces, si miramos acá, aquí nos muestran nuevamente la frecuencia de la trabectomía y si miramos acá, estos son algunos de los nuevos tipos de implantes en el canal de Schlemm. Entonces, hay algo más que está sucediendo. Y aquí hay un poco de estos nuevos procedimientos. Esto es para la goniotomía. Entonces, hablaremos un poco al respecto también. Entonces aquí, miremos este caso, es una mujer caucásica de 62 años, es asistente de vuelo. La presión está en los 20, no tolera los medicamentos, ha sido sometida a un SLT. Le gusta esquiar, es una mujer muy activa, bucea también y miramos el nervio óptico, miramos el campo visual y entonces ella tiene la enfermedad, aun cuando está saludable, la vemos por un largo tiempo y ha sido sometida a cirugía de glaucoma, la visión es 20-40, no recibe medicaciones, la presión es ahora 9, el campo visual es estable, el nervio óptico se ve estable, el cirujano celebra, pero la paciente no. Y la paciente no celebra porque utilizamos estos antimetabolitos que pueden llevar a estas burbujas o exposición y riesgo de endoftalmitis. Entonces, lo que el cirujano percibe como éxito contra lo que el paciente percibe como éxito, entonces necesitan estar alineadas. Entonces, con estas burbujas son efectivas. Hay
métodos efectivos para aliviar la presión. Por ejemplo, tenemos un carro excelente a gran velocidad, pero los frenos no son buenos, ¿no? Y esas son las consecuencias. Los nuevos dispositivos son maravillosos. Entonces empezamos New Horizons, la reunión Glaucoma 360, pero esto tiene que monitorizarse constantemente. Y un ejemplo de esto fue el SidePass. Era un concepto maravilloso, realmente fue estudiado, pero como ustedes saben, desafortunadamente este dispositivo SidePass terminó causando más daño al endotelio corneal de lo que se esperaba. Entonces, poco tiempo después fue retirado del uso en los Estados Unidos otro dispositivo llamado Zen, y fue uno de los investigadores. Es un dispositivo elegante, pero es un dispositivo que forma burbujas. Entonces, aquí hay un reporte en Ophthalmology del Reino Unido en donde mostraron que un paciente cual se le colocó el Zen 11 meses atrás desarrolló erosión y como ven en las figuras, esto terminó en endoftalmitis. Entonces, estas cirugías pueden ser efectivas, pero si podemos evitarlas, entonces esto es una ventaja, lo cual nos lleva entonces a, si entonces buscáramos hacer otro tipo de procedimiento. Este es un artículo en nuestro grupo del año 92, viendo la utilización de la goniotomía o la trabeculodiálisis para el glaucoma inflamatorio. Esto es esencialmente una goniotomía y la diferencia es que usted puede ver hacer una pequeña incisión en ala de manera tal que puede plegar el tejido. En un niño con glaucoma congénito, los ojos son tan tensos que una vez que hace la incisión, el tejido se separa. En los adultos, usted tiene que retirar el tejido, luego tomar un paso adicional. De otro modo, todo regresaría a su lugar. Entonces hay que hacer algo en el ángulo y con el componente inflamatorio. Y cuando miramos las presiones, estábamos muy impresionados. Esta es una actualización reciente de la misma serie de pacientes con seguimientos de hasta 20 años, conforme los números se hacen más pequeños y puede ser un procedimiento efectivo para algunos pacientes, trabajando un poco a nivel del ángulo. Y en los últimos años, y yo estoy seguro que ustedes saben, Cahook de Colorado desarrolló esta hoja. Le llamamos KDB o la hoja Cahook. Entonces, a diferencia de la foto más antigua donde les mostré cómo hacer una trabeculodiálisis, ustedes pueden hacerla con una hoja estándar de goniotomía y este es un diseño muy elegante. Lo que sucede es que tiene varias características. Usted apunta, tiene bordes filosos en los dos lados del dispositivo y conforme usted lo avanza, entonces puede trabajar con esta red de trabecular. Entonces, diseñada en Cahook, fue desarrollada primero por investigación, aunque estaba interesado en tener especímenes de red trabecular para el estudio y posteriormente nos dimos cuenta que podía ser una alternativa efectiva para los pacientes que estaban en problemas por el glaucoma. Este es un estudio que ha sido publicado en 2019, comparando los iStents contra el procedimiento de goniotomía. Es un estudio retrospectivo. Los criterios para el éxito fue una caída de 20% o más, al igual que en el uso de medicaciones. Y lo interesante del estudio es que, por cierto, en esta investigación en particular, hacer una goniotomía, esencialmente retirando esta tira de tejido, esto realmente fue más efectivo que el iStent original. Y esto tiene sentido. Si ustedes miran la anatomía en los canales colectores, hay diferentes técnicas para colocar este stent justo en la posición apropiada, pero la realidad es que si usted tiene un acceso más abierto por estos canales colectores, entonces esto tiene una ventaja. En lo que concierne a los efectos adversos, la clave es trabajar con esta goniotomía abierta con stent. El edema corneal siempre es un riesgo, pero esto es transitorio usualmente. Al igual que la especificación de la cápsula posterior es otro riesgo. Hay otro estudio que fue presentado en la reunión europea. Esto fue el 2019 también, el cual revisó el iStent contra la goniotomía con una hoja KBB. Entonces, lo que se encontró es que que se usaba menos endotelio con la hoja de goniotomía. ¿Por qué se hizo esto? Se repitió el estudio para confirmarlo, pero si usted coloca estos iStents,
son delicados aún con los nuevos dispositivos de administración. A veces hace usted más manipulación en oposición a hacer una KDB o goniotomía con un auge en gancho. Típicamente es una acción muy suave y quizás es menos traumática. Esto es pura especulación y esto es algo que tiene que mirarse en mayor detalle, pero posteriormente tuvo más sentido. Y una vez que comenzamos a hacer la goniotomía con la hoja KDD, entonces dejamos de colocar stents en los ojos y se hizo la cirugía de ángulo cuando no utilizábamos implantes. Mis asociados, el doctor Lin y la doctora Christian, están muy contentos con los resultados del Hydrus y más recientemente están utilizando la combinación de como si fuera una operación con visco al abrir el canal de Schlemm, y la Academia Estadounidense de Oftalmología, en su opinión, ha dado una buena lectura para el hydrus, y la goniotomía es otra alternativa, pero todavía hay un papel para los stents oculares. Pero esto es una época dinámica y tenemos que mantener las mentes abiertas y estar atentos a las complicaciones potenciales. Entonces, ¿cómo pienso en esta cirugía de ángulo, sea KDB, iStent o hydrus? La selección de los pacientes es clave. Se necesita realmente mirar el estado de los campos visuales. En los Estados Unidos, estos abordajes o estos implantes están aprobados para glaucoma leve a moderado. Si están en aspirina, aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, se tiene que decir al paciente que puede tener visión pobre por unos pocos días después de la cirugía. Una de las reglas importantes de los cirujanos es si usted predice una complicación y ocurre, usted gana credibilidad. Si no sucede, entonces, si usted no dice nada y ocurre la complicación, entonces la gente se molesta con usted. Si usted en el preoperatorio y en el consentimiento informado entiende que esto no es una trabelectomía, que no es una cirugía de burbujas, que no va a tener estas presiones tan bajas, pero por otro lado, que hay un perfil de seguridad que es diferente. Entonces, al hacer esta cirugía de ángulo y asegurarse que se está posicionando de manera tal que tenga una muy buena visión del ángulo. Entonces, la idea es asegurarse de tener la buena posición de las manos, de manera tal que pueda trabajar bien. ¿Qué hacemos? Primero, la cirugía de cataratas o la cirugía de ángulo. Mi preferencia personal es hacer primero la cirugía de cataratas. Esto es crítico en nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes de cataratas tienen exfoliación, síndrome de exfoliación, entonces hay dificultades y me gusta maximizar mis probabilidades de hacer la cirugía de cataratas y al final hacer la cirugía del ángulo. Elegir el viscoelástico apropiado, esto hace la diferencia. Entonces no tengo intereses, pero Kilon GB es mi favorito, tiene la consistencia apropiada para yugular el sangrado, mientras que hay otros que no tienen un efecto tan bueno. Se puede usar Hilon 5, entonces estos en mis manos funcionan bien y utilizamos Visco y también el de Provis y todos estos funcionan, pero si usted elige entre los diferentes viscoelásticos, entonces para la cirugía del ángulo, que es lo que estamos buscando, es la estabilidad del ángulo y la visualización. Realmente sabemos que vamos a tener algo de sangrado, entonces todo lo que le ayude con la vista es muy importante. Durante el procedimiento usted tiene que ser gentil, no va a aplicar demasiada fuerza, debido a que si está con este dispositivo y si va al Hydrus, tiene que ser muy cuidadoso con lo que está pasando. Este es un dispositivo grande, entonces hay que asegurarse que está realmente en el canal de Schlemm en lugar de irse a la parte posterior de otro modo. Y tener cuidado con el potencial de elevaciones de la presión intraocular, y a diferencia de la trabeculectomía donde tiene una apertura, o en la cirugía de Shantz, donde es menos probable que tenga este tipo de procedimientos. Entonces, no hay que hacer incisiones grandes, no hay que hacer grandes aperturas, entonces puede haber un aumento de la presión intraocular y utilizar el máximo de viscoelástico conforme terminamos el caso, y a menudo vamos a darle a los pacientes acetazolamida en la noche de la cirugía de manera tal que la pasen la noche tranquila. A veces necesitamos que hacer cirugía más tradicional. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo he cambiado mi práctica. Han sido por lo menos 5 o 7 u 8 años en que no he hecho una cirugía de burbujas, de blebs. Ahora todavía reviso blebs que llegan,
pero he cambiado este abordaje diferente. La razón por la cual lo he hecho es, este es el problema de la persona agradable. Hace las cosas muy bien, tiene un BLE, tiene blefaritis que termina en endoftalmitis. Entonces, hay un paciente que aparentemente no tiene síntomas, pero la cosa se está complicando y esta es una situación que se ve frecuentemente. Entonces, de 8 a 12 horas, una infección leve puede transformarse muy grave. Y hay pacientes, por ejemplo, que vienen de áreas rurales donde no hay facilidades en el acceso y este es un factor importante a considerar. Entonces, cuando trabajé en Claremont, la investigación con láser estaba viendo estos implantes de Moltino, donde usted tenía que ser muy cuidadoso si es que trabajaba y si es que hacía fotocoagulación con láser. Pero esto abrió la posibilidad de combinar las dos modalidades y de ser muy cuidadoso y de hacer este tratamiento de fotocoagulación con láser. Estos son nuestros resultados y esto fue presentado en la reunión de San Francisco el año 2019. Lo que hicimos fue un estudio retrospectivo de nuestros pacientes que habían recibido en todos los casos una válvula de AMED, FP7 típicamente, y se les permitió posteriormente en diferentes tiempos un tratamiento de fotocoagulación con láser con una unidad de diodo. El poder fue de 1.25 a 2 vatios. Duración 2 a 4 segundos y la definición de falla fue que se necesitaba cirugía adicional de glaucoma, excepto en los casos de fotocoagulación con un limitado pérdida de percepción de la luz, si tenía que retirarse el dispositivo y un criterio muy común, una caída de por lo menos 20% de la presión en 2 visitas consecutivas. La localización de tubos en la paciente, la mayor parte en la cámara anterior, hubo algunos en la pars plana, y de nuestra serie, un 25-26% necesitaban una fotocoagulación con láser como tratamiento. La decisión para hacer este tratamiento fue de acuerdo con el criterio del cirujano. Típicamente en el primer tratamiento hubo 13 puntos utilizados y en promedio aquí en el implante de la MED hasta la primera fotocoagulación con el láser, como ustedes ven, era un tiempo de aproximadamente 2 meses, pero con variabilidades. ¿Cuáles son los resultados? Aquí se está mirando los criterios de éxito, a los cuales ya me referí, no en semanas o en meses, sino en años. Aquí estamos mirando a un año, 87%, 2 años, 70%, a 3 años, 67%, y conforme avanzamos más, tenemos más puntos en el tiempo. Y si nosotros miramos a los primeros 3 años, entonces esto realmente era bastante impresionante. Y es algo que nos dimos cuenta. Hubo pacientes que fallaron o fracasaron debido a los criterios de la presión. Y por cierto, un 25% lo hicieron. Y el cirujano decidió corregir la presión, aun cuando los valores no eran compatibles con el éxito. Y se decidió que las presiones estaban inadecuadamente controladas. Entonces, mirando la misma información, pero sin incluir los criterios de la presión, entonces los resultados bajan una efectividad de 80% a 3 años. Y la razón por la cual esta combinación ha funcionado bien en mi práctica es porque, a diferencia de en general con las trabeculectomías, esta cirugía de los BLEB significa más trabajo en el periodo postoperatorio para que las cosas salgan mejor. Utilizando esto en nuestras manos, la válvula de AMED, estas válvulas funcionan muy bien. Hay menos visco y especialmente en esta crisis de COVID, esto ha sido maravilloso, ya que las personas tenían miedo de llegar al hospital, no llegaban tan a menudo como antes lo hacían y esto nos llevó a introducir este problema. Y finalmente, si nosotros sabíamos que en lugar de poner otro implante y si la presión es la suficientemente baja, entonces utilizar un láser no incisional para poder modificar esto. Y esto era un paso razonable. Y cuando trabajamos con la válvula de AMED, les digo a los pacientes, ojo, este es el procedimiento por etapas. Yo tengo la esperanza y por cierto, en esta serie el 75% de los pacientes no requirió ningún tratamiento de fotocoagulación con láser, pero nos aventamos a hacerlo y si lo hacemos será un procedimiento corto y estaremos muy cuidadosos si la clave es no sobretratar. En cuanto a las presiones que logramos y una serie de medicaciones a lo largo del tiempo, es muy razonable para la mayoría de los pacientes y esto se ve en la serie.
si las presiones de los pacientes se consideraban adecuadas, aunque el cirujano podría haber hecho más láser para bajarlas aún más. Esto no siempre se hizo y este es un análisis conservador de nuestra serie. Hay varias cosas que hemos aprendido acerca de por qué las cosas han cambiado. Y mirando atrás en el tiempo, 10, 15 años atrás, primeramente hacía la trabeculectomía, utilizando 5FU, esponjas, se hacía la inyección y esto funcionaba, pero luego teníamos problemas. Por otro lado, con los implantes, con los dispositivos de drenaje de glaucoma, hubo problemas de diplopia. Y si usted tiene un paciente con una buena visión en ambos ojos y de pronto tienen visión doble, obviamente no están contentos, entonces esto era un problema. También tenemos el problema de cómo está el endotelio corneal. Y lo que encontramos fue que realmente al tener los dos en la cámara anterior, en contacto con el iris, esto no causó iritis. Y hago este comentario porque algunas personas desean que habría que hacer un abordaje posterior, lo cual sería razonable, pero también conlleva riesgos. Entonces, en mi mente, yo todavía estoy pensando si es que existe un compromiso razonable de colocar el tubo en la cámara anterior o en la parte más posterior de la misma. El tiempo nos dirá si esto funciona. Entonces, tenemos acá esta serie de situaciones. Entonces, primero hay que identificar la localización de los músculos, de manera tal que sepa dónde va a poner la placa. Segundo, tratar de ir por lo menos 8 milímetros hacia la parte posterior. No hacer una incisión radial más grande, de manera tal que pueda hacer la sutura confortablemente en la parte posterior. Y luego, colocar el tubo en la cámara anterior, pero en la parte posterior de la misma. Esto es razonable, sabiendo que aún cuando esté en contacto con el iris, en nuestra experiencia hasta ahora, esto ha sido sorprendentemente bien tolerado. Y yo diré que si el paciente ha sido sometido a una vitrectomía y no hay vitro, me encanta este procedimiento. Podemos ir a la pars plana y hacia la parte posterior. Y me gusta mucho porque estamos lejos de la córnea. Son un número limitado de pacientes, pero estamos hablando aquí de la cirugía de retina. Si hacemos una vitrectomía, ya que si no hay vitro lo va a encontrar posteriormente, y si no, llamaremos al cirujano de retina para que trabaje con el vitro que está en la remanente, ¿no? Y la idea es colocar el tubo hacia la parte posterior. Y esta es la localización efectiva. Esta es una publicación reciente en Ophthalmology este año, tratando de enfocar el mismo tema. Tratando de modificar el procedimiento con los dispositivos de drenaje de glaucoma, y siempre hay espacio para más. Es como una carrera de caballos. Vemos eventos aquí y allá y tratando de darnos cuenta entonces cuál es la mejor solución. La realidad es que es bueno tener a la mano todas las opciones, ya que en estos casos una opción podría ser mejor que la otra, y en mis manos esto ha demostrado ser una buena alternativa para mis pacientes. Estos son mis comentarios. Espero no haber tomado demasiado de su tiempo. Entonces, si van por San Francisco, vayan y visiten. Hay 2 entradas a nuestra visita. En el FIR, el 55 Stevens, esta es la entrada de nuestro centro. Esta es la entrada a un bar. Entonces, somos el único centro de glaucoma que tiene un bar en el primer piso. Y el alcohol es efectivo para bajar la presión intraocular. Entonces, lo que no podemos arreglar en los pisos de arriba, se puede arreglar en el local de abajo, en el bar. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos pronto en San Francisco. Thank you very much. Preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Muchas gracias. Esta cantidad de tiempo, la idea era hacer una vista panorámica. Entonces, son cosas que ustedes saben, pero probablemente es la parte más importante del día. Lo que vemos. Entonces, yo no puedo estimar cuánto tiempo nos queda de vida, y los pacientes más difíciles, ellos viven para siempre, por decirlo así. Entonces, uno realmente no sabe qué nos depara el futuro y hace una diferencia. En mi práctica, tengo pacientes que me dicen, y recuerdo que una vez una dama me llamó que fue diagnosticada de cáncer de páncreas y ella me me preguntó si podía parar con las gotas. Y le dije ya. Y el esposo me
escribió una carta después que ella falleció, agradeciéndome que la dejé libre de gotas en sus últimos meses de vida. Entonces, para mí, esa es la parte positiva de la práctica de la glaucoma, es conocer todas las opciones que están a la mano. Ninguna es perfecta. Algunas funcionan algunas veces, otras no. No todas funcionan a la vez, todas tienen riesgos. Y tenemos que adaptarnos y elegir una vez que tenemos la opción correcta, sabiendo entonces, por ejemplo, alguien con glaucoma y catarata le digo al paciente, mi trabajo es ganar tiempo para hacer mejor cirugía. Vemos aquí el uso de medicaciones, tratamiento con láser y luego decidir por cuál vamos a ir, cirugía de cataratas y cirugía de glaucoma en alguna forma. Y ese es el análisis divertido que usted hace y eso es lo que llevamos a la práctica. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su experiencia con el tratamiento Roquinasa? Medicamento, Uroquinasa. Rocky. Bueno, hay buenas noticias en esto. La buena noticia es que reduce la presión. La mala noticia es que no puedo decirle cómo evolucionar en la sala de espera. Entonces, el problema es que diría 20-25% de los pacientes desarrollan estas reacciones locales y esto no es insignificante. También pueden tener cambios en la córnea. Entonces, cuando no tenemos los efectos colaterales, entonces es una opción muy buena. Y yo no sé si está disponible en Perú, Rakuten, pero es una combinación con la Tanoprost y es una combinación, es, tiene un medicamento acá más potente que el Roacutan, pero sin embargo, y si el paciente puede tolerarlo, es una vez por día, perfil de efectos colaterales sistémicos es bastante aceptable. El mayor problema, hay dos problemas. Uno son los efectos colaterales, pero también el costo. Ahora en los Estados Unidos es relativamente nuevo, entonces es algo que tenemos que conversar con honestidad con el paciente para ver si es que lo pueden costear, ya que puede ser muy costoso. Es útil, algunos pacientes van bien con él, pero desafortunadamente algunos pacientes hacen efectos colaterales. Sí. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué piensa usted acerca de estos sistemas de medicación de liberación sostenida? ¿Será el futuro o realmente no va a tener un impacto en nuestra manera de trabajar con el glaucoma? Bien, entonces, en primer lugar, me gusta la idea. Tenemos un panel en nuestra reunión y tenemos a todos los especialistas en glaucoma. Entonces, le preguntamos que si tienen glaucoma se lo pondrían en los ojos y dicen que no. Hemos hablado acerca de SciPass, ¿no? Por ejemplo, gran idea después del SAI y el endotelio y no caía bien al final. Si es absorbible en el dispositivo de administración, el problema está, y esto depende del contexto. En los Estados Unidos se puede conseguir la Tanoprost, usualmente es accesible, está disponible y es una vez por día, entonces no lo usa todos los días, entonces dejando un día y no hay necesidad de ponerse agujas. Entonces yo creo que el reto de los nuevos sistemas en los cuales me encanta el concepto y en Horizons le estimulamos a la gente para innovar. Entonces, si tiene que ponderar esto contra el riesgo de, para mí, violar esto no es un tema pequeño. Si usted coloca con el punto lo que algunas compañías están haciendo, hay algunos dispositivos con geles, entonces en la superficie, esta es una discusión diferente, pero si entendí la pregunta, si es que usted va a colocar algo en la cámara anterior, entonces esto no es algo que yo haría y se me ha solicitado participar en estudios en nuestro centro. Y la razón es que una de las pruebas es cuando estamos mirando algo nuevo, si vamos a hacerlo para nosotros mismos, entonces yo no lo haría o lo haría para mí o para mi familia, entonces yo soy creyente que esto va a funcionar. Y si usted no puede responder esta pregunta con claridad, entonces yo
hay que pensar entonces en las alternativas. Entonces yo creo que en el camino, si es que tenemos implantes que están disponibles sin mantenimiento, que solamente puede utilizarlo una vez, los resultados muestran que puede usarlo por algunos meses, pero esto para mí personalmente, esto no es suficiente para justificar poner una aguja en el ojo. Esa es mi evaluación personal del riesgo. Ahora, puede haber situaciones en las cuales no hay manera, hay temas de cumplimiento, entonces yo no estoy diciendo que no hay un papel para esto, pero yo creo que tiene que haber una discusión honesta acerca de los inconvenientes y los riesgos de una inyección contra la inconveniencia de utilizar una gota una vez por día o aún dejando un día. Entonces hay otros sistemas de administración de medicamentos por la vía tópica y cuando yo pienso acerca de la liberación estándar, pienso en dos categorías que no involucran incisión y dispositivos que se ha determinado que se colocan externamente con estos dispositivos. Entonces, si quizás esto sea más promisorio o si miramos alguna forma de dispositivo externo, sea un anillo o cuando se desarrolle un gel que pueda sostener entonces la droga en el fornix inferior. Entonces, yo creo que eso sería más fácil de implementar en más pacientes, por lo menos en nuestras comunidades. Y también señalo que en mi entrenamiento hemos trabajado en diferentes hospitales, en el Hospital del Condado, la gente no tenía dinero, también el Hospital de Veteranos, estos son veteranos militares, veteranos de guerra que tienen atención libre. Entonces, en el Hospital de Veteranos, los soldados retirados eran vistos y hacían lo que le decimos, doctor, usted dígame lo que tengo que hacer. En el área de la Bahía, aquí en San Francisco, todos van a Google, ellos me dicen lo que yo tengo que hacer. Entonces ellos saben muchas veces más que yo, según ellos. Entonces quizás es nuestra población, lo cual podría ser otro factor por lo cual no he encontrado que estos inyectables sean tan amigables para los pacientes y en otras comunidades la situación puede ser diferente. Excelente respuesta. Yo creo que es una respuesta porque usted no cambia. Yo creo que esto no influye en los estudios. Van a ser importantes en pacientes que no pueden utilizar gotas todos los días, pero no en todas las ocasiones y quizás para la industria esto no será realmente importante, un tipo importante desde el punto de vista del número de personas tratadas con estos nuevos sistemas. El otro tema es la capacidad. Entonces, yo estoy seguro que su clínica de glaucoma andan muy ocupadas. Entonces, ¿quién va a poner estas inyecciones? Entonces, de pronto, lo que tenemos acá es que las personas que dejan de ser calificados, entonces aquí veo todos los tipos de complejidades potenciales. Y también encuentro muy interesante acerca de su estudio entre el dispositivo Brenach en combinación con el CPC. Esto ha sido realmente bueno. ¿Piensa usted que es más, o que quizás usted tiene diferentes resultados si utiliza el dispositivo con una válvula? Es una buena pregunta y si desde mi perspectiva yo realmente estoy centrado en la experiencia de los pacientes y la experiencia de los pacientes significa cómo puedo minimizar el impacto. No tengo intereses aquí, pese a haber sido consultor. Entonces, en mi experiencia, la ventaja de tener una válvula casi siempre es en el primer día del posoperatorio con una presión entre 8 a 10, no tengo suturas que sacar, simplemente es bastante directo y mis colegas en la Universidad de San Francisco y el doctor Lin también lo ha hecho, pues están inyectando mitomicina en el momento de la cirugía en el posoperatorio. Entonces va a haber otras modificaciones que estaremos haciendo más a menudo en los siguientes años para mejorar la función entonces
Tenemos acá como 75% del trabajo que está hecho. Y esto permite también el uso de medicaciones tópicas. Y yo les advierto, si leen los artículos y los reportes recientes del uso de mitomicina con implantes, hay que ser muy cuidadoso debido a que en los últimos 5 a 8 años ha habido personas que han estado trabajando en esto y hay gente que llega a nuestro centro y que hay que reparar la situación porque el tejido ha sido erosionado y puede ser muy difícil de reparar. Entonces, esta es la razón por la cual mostré esta diapositiva con Zen, ya que cuando vi este caso, entonces ellos cambiaron de lo que se estaba haciendo con mitomicina, y mitomicina es tóxico, entonces es bueno, pero simplemente esa es la parte fuerte del tema. Entonces hay que dar palabras de advertencia y tener interés en esto, y especialmente en los pacientes que van a este trabajo y que desarrollen conjuntivitis y que hay que empezarles antibióticos, y esto podría tomar más tiempo. Uno de los factores comunes en los dispositivos de drenaje de glaucoma, esto no es tan común, pero puede llevar a erosión. Entonces, todas las veces que veo un paciente, en mi experiencia, esto es menos del 1%, pero siempre echamos una mirada y típicamente vamos de vuelta a poner una gráfica en el área en tanto en cuanto los bordes de la conjuntiva cubran el eje del interno, del injerto. Entonces, parte de esto puede estar relacionado con el posicionamiento del párpado y la presión. Entonces, trabajamos con una suerte de parche y ver si es que no hay mayor erosión y reposicionamos el punto de entrada o en una localización diferente. Y esto, de todos modos, es un punto de advertencia. Y también yo me preguntaba, en lugar del CPC, ¿se siente usted más confortable con el CPC en lugar que el MicroPulse? Sí. La compañía no le agrado por eso. Y tengo una teoría. Y realmente yo estaba por hacer un estudio, pero el ingeniero de Iridex falleció de pronto. Y esto es especulación, pero aquí tenemos el punto. Nosotros hacemos fotocoagulación con láser y diodos y tenemos sensibilidad, pero fue muy bien tolerada y el poder es mayor. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que es el movimiento de deslizamiento. Yo creo que cuando usted hace impacto en todos estos vasos sanguíneos, y lo que hay que hacer es un estudio con nos gusta el concepto, tiene valor, pero el problema originalmente es que estamos contentos con esto y este va a ser el siguiente CLT. Podemos trabajar con esto, menos complicaciones, menos efectos, y lo vemos en estadios tempranos. En nuestra reunión, yo estaba yendo con la compañía diciéndoles, oigan, están en problemas, y realmente estábamos en una reunión en el 2020, febrero del 2020, donde presenté una diapositiva de la compañía indicando que este procedimiento no debiera hacerse en el glaucoma precoz. Entonces, aquí el caballero que estaba allí es una buena compañía, me gustan sus láseres, son buenas personas, pero simplemente es que es importante, y esto es lo que estoy diciendo, este tipo de situación que estamos hablando. Si usted ve algo que no tiene sentido, no lo asuma, comparte la información, no se lo guarde, hable con sus colegas, que se disemine y que aprendamos todos de ello. Poner aquí en el New Horizons, queremos innovación, necesitamos mejores soluciones, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y tenemos beneficios. Al pensar, cuando empecé mi práctica en los 90, entonces pensaba, caramba, si estamos haciendo bien, no podemos mejorar más. Y por cierto que se puede mejorar. Entonces, ahora para los cirujanos más jóvenes, entonces estamos haciendo bien y las cosas pueden mejorar. Y quizás nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo se pueden mejorar las cosas. Siempre hay que mirar adelante, pero la clave es ser siempre honestos con usted. Y es bueno, cuando comencé mi presentación, tuve que poner mi diapositiva con mis conflictos de intereses financieros. Eso no es lo grande. El riesgo mayor es su bebé, es su idea. Y es difícil. Y si usted sale con una idea, usted quiere que esa idea funcione. Entonces, si usted sabe lo que toma esto, entonces es el sesgo del inventor, si se quiere, que es el riesgoso.
usted es parte del equipo de desarrollo y usted ha puesto su cuerpo y alma en esto, entonces hay buenas personas que trabajan bien, que han hecho las cosas bien, han hecho bien los estudios, entonces no puede culparlos de nada. Y aún así, miren, no funciona. Y mi propuesta, en estos pacientes no todos van a ir bien. Y el problema es que si usted está haciendo esto en un paciente que, como vimos en la primera parte de la charla, que no tiene problemas y luego usted lo lleva al láser y ahora le genera a usted muchos problemas. Ahora usted está en problemas realmente. Entonces hay que ser cuidadoso. Entonces, primero es una mala idea. Entonces, SLT no podemos nosotros hacer como en el glaucoma. No es para todos los glaucomas. Entonces, yo creo que lo que hizo nuestro grupo es persistir para tener esta información en el frente, y cuando decimos no usarlo, se puede utilizar, pero simplemente hay que observar. Hay que asegurarse que usted controle las complicaciones posibles. Escuche a sus pacientes. Si están en 2020 y ahora están en 2040, no es gran cosa, excepto si son jóvenes. Y usted no puede darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, esto no suena nada bien. En su gráfico usted nos mostró en la cirugía retiniana está bajando con estas nuevas técnicas. ¿Piensa usted que va a pasar lo mismo con los implantes de aquí en algunos años? Esto es interesante. Y en esta gráfica hay implantes nuevos que están apareciendo. Hay porcentajes más bajos, por cierto, pero yo creo que, yo sé que no somos los únicos que llegan a esta conclusión. Yo creo que nuevamente no hay muchas ventajas. Aquí han estado por tiempo con nosotros, vemos cosas y no toma tantas pérdidas de ojos por endoftalmitis para que realmente le afecten. Y yo creo que si bien no es una complicación común, puede ser una complicación catastrófica. Es como con los aviones. Una cosa es para el equipaje, pero usted no quiere que el avión se caiga, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo es una meta muy importante, nuestra misión. La misión de todos nosotros es ayudar a nuestros pacientes, pero realmente centrarnos en el impacto en ellos a largo plazo y en el corto plazo, cómo les pedimos que actúen y si los efectos colaterales son tales que van mal, ¿no? Entonces, tenemos acá un policía con ojos rojos, ¿no? Tiene que traer, que hace diversas actividades, entonces debemos tenerlo en buenas condiciones. Para mí, ¿cómo puedo ayudar a mis pacientes ver bien por el resto de su vida y minimizar el impacto? Entonces, todos pueden ver la presión, pero ¿cómo hacerlo y preservar la calidad de vida? Entonces, es un trabajo difícil, hay mucho más que trabajar y se necesitan mejores soluciones. Como no tenemos MIGS aquí en Perú, pero hacemos algo como GAD y Juan Carlos hace TAVIC y Escolástico. Entonces, ¿usted piensa que para este tipo de glaucomas que recibimos en los hospitales, si realmente son glaucomas avanzados y esta gente pobre no tiene recursos para pagar por el MIGS? Entonces, ¿cuál es el futuro del MIGS en su opinión? Entonces, aquí, este es un punto importante, puedo decirles, en los Estados Unidos hubo una alerta, o 2 o 3 semanas atrás, entonces el reembolso para el MIGS se ha caído por mucho, entonces una de las compañías de MIGS, no soy consultor, entonces, entonces el punto es que si las personas pueden pagar por la tecnología, entonces esto va a tener un impacto. Entonces,
Entonces, la idea es tener una discusión para hacer la goniotomía. Entonces, no se necesita la KBB. Entonces, este es con la técnica trabecular entonces yo mencioné aquí en el caso del Havers, la idea es combinar entonces el dispositivo con el disco dilate. Entonces, eso hace mucho más fácil poner el Hydros. Entonces, estoy especulando quizás hacer una combinación, una viscocanulostomía y luego una goniotomía. Entonces, donde queremos tener más acceso en un área, y estos son los tipos de innovaciones que se van a desarrollar, pero finalmente va a haber un límite de lo que podemos hacer con la cirugía. Entonces, al ir hacia el espacio supracoroidea, entonces no hay duda al respecto. Entonces, asegurarse que la presión funcione. Entonces, aquí es una oportunidad para reducir significativamente la presión con esta modalidad, aun cuando puede ser riesgoso. Entonces, para mí, esta es la razón por la cual alguna alternativa a estas cirugías basadas en los BLEBs es con el uso de Damen más D y OCP. Entonces, es un tema para pensar si usted puede ver a alguien por un periodo de tiempo con glaucoma avanzado y no, quizás no puede recibir medicaciones. Un fellow cuando retornó tuvo un láser con diodo, entonces si pierde la vista con nada, entonces eso es una opción. O mejor dicho, no es ninguna opción, usted está haciendo algo, de otro modo va a perder la vista. Entonces, por ejemplo, sé que hay otros países que producen dispositivos para el drenaje de glaucoma. Entonces, esta es la forma en la cual podía manejarse los implantes y hay una serie de compromisos acá, pero finalmente aquí tenemos, aquí en nuestra experiencia, la razón por la cual no vamos a este tratamiento de fotocoagulación con láser es porque tenemos que darle a tantas de las células que vamos hacia la parte posterior de una forma muy estrecha. Es muy fácil irse al hipopion. Entonces, si tenemos un dispositivo de drenaje de glaucoma, no funcionará perfectamente, pero está haciendo algo. Entonces, usted no tiene que darle a tantas células de los cuerpos ciliares. Y entonces, esta es mi lógica acerca de por qué hacer una mezcla de los dos. Entonces, por ejemplo, tenemos otra área y estos son los recursos limitados y nosotros estamos sufriendo esto. Hay muchos médicos especialistas, estoy en sala de operaciones, entonces, ¿cómo ayudar a la población con glaucoma? El glaucoma está en todas partes, entonces, estas son preguntas bastante más difíciles para la población a mayor escala y ciertamente no tengo la respuesta, pero yo creo que considerando, hay que mirar qué opciones están disponibles realmente, sea con las medicaciones. Me recuerdo cuando visité Perú, vi que había algo acá. Algunos pacientes simplemente no pueden conseguir los medicamentos y eso no es efectivamente una respuesta. Entonces, usted tiene entonces que considerar las otras alternativas y lo que podemos hacer como clínicos entonces es hacer nuestro mejor esfuerzo. Todos los días, todos tenemos la chance de hacer lo mejor que podemos. En esta reunión estamos tratando de asegurarnos que sabemos, ¿no? La idea es juntar nuestras mentes, tratar de darnos cuenta cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Y esto para mí es nuestro trabajo como oftalmólogos, como cirujanos oculares, hacer nuestro mejor esfuerzo y tratar de ganar el máximo de batallas posibles. Desafortunadamente, a veces, sin importar lo que hagamos, es una causa perdida. Una de las cosas que el doctor Schaefer me enseñó y fue puesto mucho tiempo atrás y era un caso de muy alto riesgo. Entonces me miró y me dijo, a veces es mejor olvidar antes que echar culpas. Y mi punto es que si usted quiere ser realista y si usted sabe que a veces, y esto es una discusión muy difícil, se está tornando muy personal, pero usted tiene que mirar la imagen completa. En la realidad es que usted está en una situación en la cual algo va a ser por la vía remota y hay una elevada probabilidad de que
algo vaya mal. Son discusiones muy difíciles. Entonces, en estos casos, lo más usual es probar nuevos métodos. Tiene usted que probar. Y es interesante, en San Francisco hay pacientes que viven por mucho tiempo, que están en sus 90 años de edad y que siguen llegando a la consulta. Entonces, puedo calcular, ¿no? Entonces, tengo una paciente que acaba de celebrar sus 99 años, ¿no? Entonces, usted piensa al ver a toda esta gente. Entonces, nuestro trabajo no es nada fácil, al menos en los Estados Unidos hay muchas personas que perciben que pueden hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, en el glaucoma, usted puede arreglárselas por algún tiempo, pero si usted está en una localización por algún tiempo, esto puede terminar con usted. Es una relación de largo plazo. Estos pacientes llegan a conocerle, a conocer las familias, a veces llegan con los familiares. Entonces, es un privilegio, es un honor, pero es una enorme responsabilidad a la vez. Y yo creo la parte difícil de trabajar solamente en glaucoma es que puede ser deprimente para el clínico, debido a que la realidad, aun cuando hagamos todas las cosas bien, a veces la gente pierde la visión. Y yo creo que necesitamos cuidarnos también para asegurarnos de que reconozcamos, oiga, hice mi mejor esfuerzo, pero la realidad es que usted llega a la consulta ese día y que usted le dio a la gente la chance de ver, usted hizo su mejor esfuerzo, los ayudó al máximo posible, no es un mundo perfecto, pero al final del día la idea es que duerma usted bien. Entonces, en estos casos, entonces tenemos experiencia en este tipo de casos avanzados y de alto riesgo de pérdida de la visión, entonces la cirugía no penetrante, entonces puede ser una opción y usted está haciendo eh, algo, ¿no? Y la idea es que usted puede hacer algo por estos pacientes y ese es un punto muy importante cuando usted desea aceptar menos del efecto máximo y la idea es tener un buen perfil de seguridad con el tiempo y eso es lo más cierto. Ahora esta es su opción siempre. Cirugía no penetrante, sí. Hago bastante de eso debido a que tiene un riesgo mínimo y se tiene buenos niveles de presión intraocular. Y es bueno mencionar aquí una regla importante, al máximo posible. Tratamos de comprometer al paciente en la toma de decisiones. No sé cómo sucede en vuestra clínica, pero la idea es ayudarles a elegir qué hacer o qué se va a hacer y son dos cosas acá. Ustedes van a la cirugía juntos, compartiendo las decisiones, al igual que las consecuencias potenciales. Entonces, yo creo que esta es una estrategia útil y hemos hablado de diferentes perspectivas y son ideas generales que pasan por la mente cuando usted está en una clínica tan ocupada con la cirugía. Estoy de acuerdo totalmente que hay que ganar tiempo al máximo posible y sobre todo, primero, no hacer daño, tratar de minimizar los riesgos. Y en vuestros contextos, yo sospecho que ustedes pueden tener pacientes que son más rurales y remotos, y este es el compromiso que usted toma, que usted le dice, mire, voy a hacer mi mejor trabajo posible sobre la base de mi logística que no puedo cambiar. Tengo una pregunta, doctor. Doctor, ¿es posible predecir el resultado del micropulse sobre la base del grosor de la esclera, la localización de los cuerpos ciliares, el número de los cuerpos ciliares en procesos ciliares de grandes y pequeños y considerando el humor acuoso para cada proceso y el estado del ojo, la heterogeneidad de la población y otros factores? Es una excelente pregunta y por cierto, esta es una de nuestras preocupaciones cuando aparecieron los micropulsos.
Entonces, en los protocolos originales fueron muy diferentes de lo que eventualmente la gente estaba haciendo y había variabilidad. Entonces, yo creo que, nuevamente, esta es especulación, pero yo creo que uno de los retos de este movimiento de barrido es que usted pierde algo de control en cuanto a la predictabilidad. Esto es especulación, pero porque hay que asumir entonces que usted le ha dado un nervio. ¿Y por qué vemos entonces esto tan comúnmente con el láser estándar de Dios cuando estamos viendo estos puntos focales? Quizás la probabilidad de darle a tantos nervios es menor y estamos especulando nomás, pero es un punto muy importante. Entonces yo creo, personalmente percibo que tengo más predictabilidad con la ciclofotocoloración estándar de láser antes que con el micropulso. Y yo creo que, para ser franco, parece ser que las personas están aumentando de pronto el poder, aumentan la duración, esto es, y no hay una metodología clara, están disparando a ciegas, literalmente. Entonces, no he hecho esto por varios años debido a mi experiencia anterior y esto, de hecho, que ha avanzado desde entonces, pero ciertamente yo me sentí frustrado debido a que simplemente percibí que no tenía la predictabilidad para manejar este tipo de casos en comparación con otras personas. Pero esto es algo que vemos. Nuestro estudio no solamente fue en nuestro centro, fue un trabajo colaborativo multicéntrico aquí en el área de la Bahía con múltiples cirujanos. Especialistas en glaucoma, no oftalmólogos generales, y solo con Iridex u otras máquinas de micropulsos. La única máquina que utilizamos era la Iridex Pro. Entonces aparecieron sondas de nuevas generaciones, lo cual fue alentador, pero no tengo experiencia con ellas. Simplemente conceptualmente todavía estoy sorprendido. Y cuando empezamos a trabajar en micropulsos, pensamos que esto va a ser excelente, somos los primeros en obtenerlo. Entonces luego, simplemente, a veces se progresaba, pero de pronto aparecieron los problemas y yo creo que esta es la razón, lo que pasó con el AMEN. No tengo intereses financieros, pero es una experiencia bastante predecible. En el glaucoma, especialmente en las situaciones en las cuales se ha perdido la señal. Ha apagado el micrófono el profesor. Otra vez. Entonces el problema, una cosa es si tiene un grupo pequeño de cirujanos que están evaluando la situación, que están evaluando la información. La preocupación más grande es que si no estamos seguros de cómo funciona esto y qué tanta esta experiencia se va a seguir, si tiene un buen pequeño grupo de cirujanos, entonces es mejor mirar bien la técnica antes que sea utilizada ampliamente. Me siento un poco negativo. Me encanta el láser. Hemos hecho grandes cosas con esto. Entonces, tienen buenos ingenieros los fabricantes de estas máquinas, pero en el campo, realmente cuando se trata de que hay pasos difíciles a tomar como clínicos, entonces, y si algo es aprobado, puede estar aprobado por la FDA, pero nosotros los clínicos somos los que tenemos que reportar el funcionamiento y si vemos problemas, entonces yo creo que es algo así como los pilotos con los aviones, ¿no? Ustedes saben, este avión, el 737 MAX, y dos de ellos desafortunadamente se cayeron, no era culpa de los pilotos. Pero cuando uno ve algo inusual, entonces tiene que hablar, no se lo puede callar. Y aún cuando se hacen todas las pruebas, esto es un avión, esto es una máquina, todo está aprobado, pero obviamente no estaba listo del todo en el caso de los aviones. Entonces, este es uno de nuestros trabajos, no ser diligentes en ese sentido. Doctor, muchas gracias por su participación. La pregunta es, ¿cuál es su preferencia? Ciclofotocolación
Calentado lento o CPC. Es una buena pregunta. Tiendo a ir por la forma lenta y este es un cambio de lo que originalmente fui entrenado para hacer. Entonces, a menudo trabajamos con 1250 miliwatts en 4 segundos. Es la comparación con lo del pasado, pero esa es mi recolección. Pero solía ser 2000 miliwatts en 2 segundos, muy común. Entonces, encontramos acá, eh, podemos tener mejores resultados y menos daño colateral. Y esto no lo hemos hecho, hemos visto la histología. Entonces, hemos estado trabajando con potencias muy bajas por periodos más prolongados de tiempo. Entonces, eso no significa que otras técnicas no funcionen. Entonces, ustedes tienen menos inflamación en el postoperatorio. Entonces, aquí, por cierto, tenemos un artículo que publicamos muchos años atrás, ¿no? Con el tratamiento de psicofotocoagulación, paciente con síndrome de Hay y oftalmia cicloplégica. Entonces, decidimos no utilizar esteroides. Entonces, la idea es ver qué pasa con la uveitis. Entonces, claramente hay un riesgo, pero durante mucho tiempo, entonces se utilizaba el medicamento cada hora y dejamos de utilizar los esteroides en el postoperatorio. Con el otro, con parámetros de láser, era más común que los pacientes, cuando hacemos la ciclofotocoagulación con el láser, esto es interesante, con la ciclofotocoagulación con el láser tradicional no hago bloqueo. Con el micropulsos tengo que hacer el bloqueo. Y entonces la razón por la cual encontrábamos en el área de recuperación, las enfermeras me presionaban para hacer bloqueos en los casos de micropulsos, porque los pacientes tenían tanto medicamento analgésico en la recuperación que no podían salir. Entonces, esto es experiencia anecdótica personal con la ciclofotocoagulación. Solía hacer los bloqueos, entonces hacemos estos bloques, entonces me doy cuenta que el láser no tomaría tanto tiempo, entonces hablando con los anestesiólogos, entonces hagamos esto en sala de operaciones, esto es una cosa, si usted lo hace en la clínica tiene que hacer algo, y tuvimos la probabilidad de hacer esto en sala, entonces bueno, darle un poco de propofol, unos minutos, y bueno, básicamente lo que decimos es que conforme se hace el bloqueo en las operaciones, y esta es la razón por la cual se necesita hacer el láser, y hacemos el láser y entonces luego poner el bloqueador. Entonces, y al hacer esto en sala, entonces ya las enfermeras no se quejan. Realmente con el micropulso siempre, nunca hacemos el bloqueo. Utilizamos la fórmula de los anestesiólogos, de los cuales son buenos. Ellos tienen una fórmula con la cual los pacientes no experimentan tanto dolor. Pero tenemos la misma experiencia, pero yo estuve sorprendido de que con micropulsos mis pacientes parecían tener más dolor que con la modalidad lenta. Entonces, hay que determinar cuál es la diferencia, pero esta fue una sorpresa. Tempranamente con el micropulso, yo estaba tan contento, decía, caramba, si esto es excelente, bueno, ya no hay tubos, no más blebs, estamos libres, ¿no? Y después dijimos, caray, esto trae problemas. Y esa es la regla de los nuevos procedimientos. Siempre usted quiere usarlos mientras funcionen y no se hayan reportado complicaciones. Entonces, bueno, doctor Andrew, ha sido muy bueno verlo otra vez. De igual manera, ha sido un honor y espero que sigamos en contacto para las siguientes ocasiones. Y si tienen la chance de visitar San Francisco, estamos en el centro de la ciudad. Y quizás nos veamos en la reunión de la Academia Americana. Espero algún día volver a verlos en línea y tomar